Mi mamá viene a quedarse con nosotros para siempre, anunció el esposo. Y cuando la trajo de la estación, en casa los esperaba a ambos una sorpresa de parte de su esposa. La oficina estaba llena de un ambiente festivo cuando Brittany Espinosa entró en el edificio. La luz brillante de las lámparas iluminaba los interiores elegantes y en las paredes ya colgaban algunas decoraciones en honor a su cumpleaños. La joven de 30 años brillaba de emoción por la velada que estaba planeada para celebrar su día. El sonido de sus tacones resonaba por el pasillo mientras se acercaba a su despacho. En ese momento, parecía que el mundo entero se detenía, esperando cómo se desarrollaría el día. Al abrir la puerta, Brittany fue recibida con gritos de alegría y aplausos efusivos. Sus colegas se habían reunido en su oficina para felicitarla por su cumpleaños. Señora Espinosa, usted es una especialista de primera y estamos felices de tenerla aquí con nosotros. Comenzó el señor Klein, el director de la compañía, extendiéndole un gran ramo de flores. Le deseamos que alcance nuevas metas y, por supuesto, a partir de hoy recibirá un ascenso. Brittany estaba gratamente sorprendida. Su corazón se llenó de orgullo y alegría. Aceptó las felicitaciones, un poco avergonzada por tanta atención, pero disfrutando del momento. Sus colegas se acercaban uno a uno para abrazarla y tomar fotos para el chat corporativo. Finalmente, los saludos se fueron apagando y todos regresaron a sus lugares, volviendo a la rutina habitual. El día había comenzado con buen pie y Brittany se sentía en las nubes de felicidad. Al sentarse en su escritorio, comenzó a revisar documentos de trabajo, pero de repente su teléfono emitió un sonido, indicando un nuevo mensaje. Miró la pantalla y se quedó helada. Era un mensaje de Kevin, su antiguo amor: feliz cumpleaños, cariño. Eres la mejor mujer que he conocido. Sé feliz. Kevin. Su corazón latió más rápido y una sensación de nerviosismo la envolvió. Kevin, ese era el hombre que había amado toda su vida. Su relación había terminado porque ella sentía que él no estaba listo para formar una familia, mientras que ella deseaba dar ese paso. Pero tras la ruptura, apareció Tom, su actual esposo, con quien rápidamente unió su vida en matrimonio. Recobrando la compostura, Brittany sonrió al mensaje y respondió con algunas palabras de agradecimiento. No podía permitirse sumergirse en los recuerdos cuando aún le esperaba una celebración muy esperada. Durante la pausa para el almuerzo, el equipo se reunió en una cafetería para celebrar su cumpleaños con un postre. Sentados alrededor de la mesa, discutían el nuevo proyecto y los posibles riesgos. Brittany estaba dividida entre la alegría de las felicitaciones y una inquietud inesperada provocada por el mensaje de Kevin. Aún así, intentaba concentrarse en el presente, riendo con las bromas de sus compañeros y participando en las conversaciones. Al volver al trabajo, Brittany se dedicó nuevamente a sus tareas, aunque sus pensamientos seguían atrapados en los recuerdos de Kevin. Extrañando su sonrisa y su voz suave, trató de despejarse, pero sentía que algo faltaba en su alma. El aire fresco de la tarde la envolvió cuando salió del edificio de oficinas. Respiró profundamente, disfrutando de la atmósfera festiva que aún la rodeaba. En ese momento, su esposo Tom ya la esperaba junto al coche, con una gran sonrisa en el rostro. «Feliz cumpleaños, mi amor», dijo, entregándole un ramo de flores envuelto en un hermoso papel. Brittany sintió como su corazón se llenaba de calidez. «Gracias, Tom. Es muy dulce de tu parte», respondió ella, aceptando las flores y sintiendo su fresco aroma. «Te mereces solo lo mejor», añadió él, abrazándola. Sus labios se encontraron en un beso tierno que la llenó de felicidad. Subieron al coche y Tom encendió la música de fondo, creando una atmósfera acogedora. Brittany estaba emocionada, la esperaba una velada en el restaurante con la que había soñado. «¿A dónde vamos?», preguntó, observando cómo Tom conducía con seguridad por las calles de la noche. «Al restaurante donde celebramos nuestro primer aniversario».
Espero que no te moleste, respondió él, mirándola con esperanza. Oh, no. Justo quería ir allí. Es una idea fantástica, dijo Britney, sintiendo que la alegría la desbordaba. Cuando llegaron al restaurante, encontraron a un grupo de amigos en común que ya los esperaban en la mesa. La atmósfera era relajada, risas, conversaciones y el aroma de la comida deliciosa llenaban el lugar. Britney. ¡Feliz cumpleaños!, gritaron los amigos al verla. Ella se sintió gratamente sorprendida por la atención y se sintió verdaderamente especial. Entre risas y felicitaciones, uno de los amigos, Mark, se dirigió a Tom. Oye, Tom, realmente te superas a ti mismo. ¿Cómo logras complacer tan bien a Britney? Tom sonrió y respondió, es sencillo, porque ella es mi amor. Siempre haré todo lo posible para que sea feliz. Sabes, no es fácil decir eso todos los días, lo molestó Clyde, otra amiga. Pero es genial que tengan una relación así. Britney sonrió al escucharlos y sintió cómo la felicidad crecía dentro de ella. Disfrutaron de la cena, hablando sobre la vida y el futuro, riendo y recordando momentos divertidos. Después de la cena, los amigos sugirieron hacer un brindis. Por Britney, gritó Mark, levantando su copa. Por su felicidad y sus logros. Todos lo siguieron, y Britney, un poco avergonzada, levantó su copa en respuesta. Gracias, chicos. Me hace feliz tener amigos tan maravillosos, dijo, sintiendo como las lágrimas de emoción empezaban a llenar sus ojos. La noche terminó con conversaciones amistosas y risas. Cuando finalmente se despidieron y regresaron a casa, Britney sintió cansancio, pero la alegría y satisfacción la desbordaban. Se acercó al espejo para retocar su maquillaje y de repente sintió como Tom se acercaba por detrás. La abrazó con una mano y le dio un beso suave en el cuello. «Te ves increíble», susurró él. Britney cerró los ojos, disfrutando del momento, y se volvió hacia él. «Gracias, amor». «Este día fue simplemente mágico», respondió ella, sonriendo. Tom, como si estuviera anticipando algo importante, sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Tengo otro regalo para ti», dijo, con un tono de voz más serio. «¿Qué es?», preguntó Britney, levantando las cejas con sorpresa. Él abrió la caja, revelando un hermoso colgante con cadena. Britney dejó escapar un suspiro de asombro. «Dios mío, es precioso», exclamó, mirando el regalo con admiración. «Quería que este día fuera inolvidable para ti. Espero que este colgante te recuerde cuánto te amo», dijo Tom, colocándole el colgante en el cuello. Britney se inclinó hacia él y lo besó en señal de agradecimiento. En ese momento, parecía que el mundo a su alrededor desaparecía y solo quedaban ellos dos. Sin embargo, cuando se retiraron a la habitación, disfrutando de su intimidad, Tom de repente interrumpió su momento. «Cariño, ¿mi mamá te felicitó?», preguntó él, colocando una mano en su cintura. Britney sintió que algo se le encogía en el pecho. «¿Sabes cómo se siente conmigo?». «No arruinemos este momento hablando de eso», respondió, intentando ocultar la ansiedad en su voz. Tom frunció el ceño. «Entiendo que su relación es complicada, pero es mi madre. Es importante para mí». «Lo sé», suspiró Britney. «Solo que a veces siento que nunca podré complacerla». Tom la abrazó más fuerte. «Ella solo quiere verte feliz. Intentemos no preocuparnos por eso», dijo él. Britney asintió, aunque por dentro seguía sintiendo confusión. Desde la primera vez que conoció a la señora Espinosa, había sentido su descontento. Cada palabra y acción parecían estar bajo un microscopio, y Britney no podía evitar pensar que siempre hacía algo mal. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Pero necesito más tiempo para acostumbrarme a la situación». Tom sonrió y la besó de nuevo. Luego se acostaron abrazados en la cama. La mañana comenzó,
como de costumbre, con la preparación del desayuno. Britney estaba junto a la estufa, cocinando huevos con tomates y tostando pan en la sartén. El aroma de la comida recién hecha llenaba la cocina, creando una atmósfera acogedora. De repente, Tom entró en la cocina, con el cabello un poco despeinado y una sonrisa soñolienta en el rostro. «Buenos días, hermosa», dijo, abrazándola por detrás y besándola en la mejilla. «Buenos días. ¿Cómo dormiste?», preguntó Britney, disfrutando de su ternura. «De maravilla. Ahora, al verte, la mañana es aún mejor», respondió él, sentándose a la mesa. Britney se rió y le puso una taza de café delante. Ella se sentó enfrente y también tomó un sorbo. «No sabes cuánto he esperado este momento», añadió Tom, extendiendo la mano para tomar la suya. En ese momento, un sonido de mensaje entrante interrumpió el momento. Britney miró rápidamente el teléfono que estaba sobre la mesa. «¿Puedes revisar?», pidió ella, ya que no había secretos entre ellos. Tom tomó el teléfono y leyó rápidamente la notificación. «Aquí hay un mensaje de alguien llamado Kevin», dijo él, y en ese instante Britney dejó caer la taza de café al suelo por la sorpresa. «¿Qué?», preguntó bruscamente, levantándose de golpe y tomando el teléfono. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Tom la miró con desconfianza. «¿Estás ocultando algo?», dijo, con un tono de voz tenso. «No, cariño», intentó calmarlo Britney, apartándose y guardando el teléfono a un lado. Una ola de ansiedad se levantó en su interior. «¿Quién es Kevin?», continuó Tom, sin rendirse. «¿Alguien de tu pasado?». Britney sintió como su corazón comenzó a latir más rápido. «Sí, me envió un mensaje de felicitación ayer», respondió, intentando hablar con calma, pero su voz temblaba traicioneramente. «¿Y ahora qué quiere?». Tom no ocultaba sus celos. «No lo sé, borré el mensaje sin siquiera abrirlo», dijo ella, sentándose a la mesa frente a su esposo. En su mente bullían pensamientos. ¿Qué podría querer decirle Kevin si ni siquiera había leído su mensaje? Tom la miró con desconfianza, pero luego desvió la mirada, como si luchara con sus propias emociones. «Solo sé sincera conmigo», dijo en voz baja. «No quiero que tengamos secretos». «Lo sé», contestó Britney, bajando la cabeza. «Simplemente, no sé qué decir. Es solo un mensaje». Después del desayuno, Tom llevó a Britney al trabajo. En el camino, trataron de mantener una conversación normal, pero Britney sentía la tensión que colgaba entre ellos. Tom seguía preguntando una y otra vez acerca de Kevin, y cada palabra subrayaba lo fuerte que eran sus celos. «No vas a encontrarte con él, ¿verdad?», preguntó Tom cuando se detuvieron frente a su oficina. Britney, suspirando, respondió: «No sé qué quiere, pero no pienso encontrarme con él, si eso es lo que te preocupa». «Solo recuerda que estoy aquí», dijo él, y ella notó cómo sus labios se apretaban en una línea delgada. Cuando él desapareció de su vista, Britney inmediatamente abrió el mensaje de Kevin. Sus palabras eran insistentes y llenas de emoción. «Britney, ya no puedo seguir ocultándolo. Necesito verte con urgencia. Nos encontramos a mediodía en nuestro café». Al leer esas palabras, el corazón de Britney empezó a latir más rápido. Leyó el mensaje una y otra vez, como si tratara de comprender su verdadero significado. Finalmente, respondió, aceptando la cita. Sentada en su escritorio, no podía dejar de pensar en Kevin. Cada segundo, su mente volvía a los recuerdos de su tiempo juntos. Recordó su sonrisa, su voz y cómo se reían y compartían sus sueños. Britney trató de concentrarse en los documentos frente a ella, pero las palabras se convertían en símbolos sin sentido. No lograba enfocarse. Poco después, su compañera de trabajo, Alice, se le acercó. «Hey, Britney. ¿Estás bien?», preguntó Alice, inclinándose sobre su escritorio.
pareces perdida. Todo bien, solo mucho trabajo, respondió Britney, tratando de ocultar sus sentimientos. ¿Estás segura? Tal vez deberías tomarte un descanso, sugirió Alice con un tono de preocupación que hizo que Britney sonriera. Sí, solo que, hoy es un día difícil, confesó, mirándola a los ojos. Si algo anda mal, estoy aquí para ayudarte, dijo Alice, desviando la mirada. Britney asintió y volvió a enfocarse en los documentos. Poco después, su teléfono sonó de nuevo. En la pantalla apareció el nombre de Kevin. Se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. ¿Por qué no puedo simplemente ignorarlo? Se reprendió a sí misma. Finalmente, decidió contestar. Hola, Kevin. ¿Querías verme? Dijo, esforzándose por mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Hola, Britney. Sí, necesito hablar contigo. Es importante, respondió él con una voz cargada de urgencia. Lo entiendo, respondió ella, mirando el reloj. ¿Nos vemos en el café al mediodía? Gracias por aceptar, dijo él, y se notaba la sinceridad en su voz. Britney colgó y volvió a sumergirse en sus pensamientos. Sabía que no podría concentrarse en el trabajo. Cada vez que miraba el reloj, sentía cómo se acercaba el momento de la reunión. La hora del almuerzo llegó demasiado rápido, y cuando Britney salió de la oficina, la emoción la envolvió. Se dirigió al café donde solían encontrarse y vio a Kevin sentado en una mesa en la esquina. Vestía ropa casual, como siempre, pero algo en su mirada había cambiado, parecía serio y preocupado. Hola, Britney, dijo él, levantándose y extendiéndole la mano. Hola, Kevin, respondió ella, intentando ocultar su nerviosismo. Se sentaron, y Britney sintió cómo la tensión entre ellos aumentaba. Te ves hermosa, dijo él, mirándola a los ojos. Gracias, tú también, respondió ella, tratando de distraerse de los recuerdos que la invadían. No pude evitar escribirte. Necesitaba decirte todo esto en persona, comenzó Kevin, con un tono serio. ¿De qué quieres hablar?, preguntó Britney, esforzándose por mantener la calma. De nosotros, dijo él, y ella sintió que algo se rompía dentro de ella. Pero lo nuestro quedó en el pasado, Kevin. Estoy casada, le recordó, sin entender por qué su voz temblaba. Lo sé, pero no puedo simplemente olvidarte, dijo él, y una chispa brilló en sus ojos. He intentado, pero es imposible. Britney no sabía qué responder. Era como si una niebla envolviera su mente, luchando para no dejarse llevar por las emociones. No quiero hacerte daño, murmuró ella, bajando la mirada. Yo tampoco quiero hacerte daño, pero siento que no puedo seguir ocultándolo, continuó él, su voz se volvía cada vez más insistente. Britney lo miró y comprendió que cada mirada suya, cada palabra, despertaban en ella sentimientos olvidados hace tiempo. Respiró hondo para aclarar sus pensamientos. Hablemos de esto, dijo finalmente, apretando los dedos sobre la mesa. Pero tienes que entender que ahora tenemos vidas diferentes. Kevin asintió, su rostro reflejaba una lucha de emociones. Sí, lo entiendo. Pero quiero que sepas que todavía te amo. Y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para estar contigo, dijo él, y sus palabras tocaron las cuerdas de su corazón. Britney sintió cómo su corazón latía con fuerza. Entendía que cada palabra de Kevin no solo traía recuerdos, sino también la incertidumbre del futuro. Las palabras de amor, pronunciadas en ese momento, podían cambiarlo todo, y no sabía cómo reaccionar. No sé cómo sería posible, susurró, perdida por un instante. La conversación continuó, y la chispa entre ellos volvió a surgir. No pudo evitar darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, los sentimientos entre ellos seguían vivos. Una ola de emociones la invadió, y Britney empezó a darse cuenta de que este encuentro con Kevin podría ser un punto de inflexión en su vida.
Por mucho que intentara resistir esos sentimientos, en lo más profundo de su ser sabía que el camino que ahora tomaba sería complicado y lleno de espinas. Después de la reunión con Kevin, Britney se sintió completamente fuera de lugar. En el trabajo, todo se le caía de las manos, olvidaba detalles importantes, no podía concentrarse en las tareas y sus colegas empezaron a notar su comportamiento extraño. Sus pensamientos regresaban constantemente a él y ni siquiera la oficina, que antes le parecía tan acogedora, se sentía igual. Cada vez que se sorprendía soñando despierta con Kevin, el corazón se le encogía de culpa. Cuando regresó a casa, sintió una especie de repulsión hacia las caricias de su esposo. Tom, quien siempre había sido su apoyo, ahora se sentía como un extraño. Sus palabras amables y sus miradas tiernas solo aumentaban su tensión interna. Britney intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero sabía que algo había cambiado. «Cariño, hoy no pareces tú misma». «¿Ha pasado algo?», preguntó Tom mientras cenaban. Su voz estaba llena de preocupación. Britney desvió la mirada, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos. «No, solo estoy muy cansada del trabajo», dijo, inclinándose sobre su plato para que él no notara las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Tom la miró con escepticismo, pero no insistió. «Está bien, si necesitas algo, solo dímelo», dijo, apartando su plato. «Siempre estaré aquí». Britney sintió que la amabilidad de Tom hacía que su culpa se sintiera aún más profunda. Asintió, pero los pensamientos sobre Kevin no la dejaban en paz. Al día siguiente, nuevamente planeaba reunirse con él. Cuando Britney llamó a Tom para informarle sobre sus planes, su voz temblaba. «Tom, no vengas a recogerme hoy después del trabajo. Tengo muchas cosas que resolver», dijo, tratando de sonar segura. «Está bien, cariño». «¿Preparo la cena?», preguntó él, sin sospechar sus verdaderas intenciones. «No, llegaré tarde», respondió Britney brevemente, ya imaginando cómo pasaría la noche con Kevin. Al finalizar su jornada laboral, se dirigió al café donde se habían visto la última vez. Cuando entró, Kevin ya la estaba esperando, sentado junto a la ventana. Él le sonrió, y ese momento hizo que su corazón se detuviera. «Hola, hermosa», dijo él, levantándose para abrazarla. «Hola», respondió ella, sintiendo cómo la emoción crecía en su interior. No podía creer que estuviera allí con él otra vez. Empezaron a hablar sobre lo que había pasado durante su tiempo separados, pero rápidamente la conversación se tornó más personal. «Te he echado de menos», confesó Kevin, con los ojos brillando. Cada momento sin ti ha sido una eternidad. Britney sintió como su corazón se encogía. «Yo también te he echado de menos». «Ha sido difícil», respondió, tratando de ocultar su vulnerabilidad. Kevin tomó su mano, y el simple contacto hizo que se le erizara la piel. «¿Aún piensas en lo que hablamos?», preguntó él, su voz se volvió más seria. «Sí, pero no sé cómo cambiar todo», admitió Britney, bajando la mirada. «Estoy casada, y no quiero hacerle daño a nadie». «Pero no eres feliz», dijo él, apretando suavemente su mano. «Mereces algo mejor». Ella sintió como una batalla de emociones se libraba dentro de ella. «Yo, no sé cómo podría funcionar esto», susurró, levantando la mirada hacia él. «Amo a Tom, pero también me amas a mí», terminó Kevin por ella, y su voz tenía un tono decidido. «Quiero estar contigo». Después de esas palabras, Britney se quedó paralizada. Sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo comenzaron a surgir, y de repente sintió un miedo profundo. «No sé qué hacer», dijo, sintiendo como las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. «Solo intentémoslo. Podemos volver a vernos, y te mostraré lo feliz que debería ser», dijo Kevin, y su voz estaba llena de esperanza. Ella lo miró, y en ese momento todas sus dudas comenzaron a desvanecerse.
Asegurándose de que no había nadie cerca, se inclinó hacia él y susurró: «Tienes razón. Quiero estar contigo, pero, ¿cómo?» «Al final, tendrás que tomar una decisión», dijo él, encontrándose con su mirada. «Podemos hacerlo juntos». Britney sintió como la emoción crecía dentro de ella. Su conversación la había dejado en un estado en el que nunca había estado antes, algo que era a la vez placentero y aterrador. Después de salir del café, decidieron caminar por las calles iluminadas de la noche y pronto llegaron al apartamento de Kevin. Al abrir la puerta, él la atrajo hacia sí y se fundieron en un apasionado beso, disfrutando del momento. La atmósfera íntima solo avivaba aún más el fuego entre ellos. «No puedo creer que todo esto me esté pasando», dijo Britney, abrazando a Kevin cuando se recostaron en la cama. «Quiero que esto sea para siempre», dijo Kevin, abrazándola con más fuerza. «Estoy casada, lo sabes», suspiró ella, consciente de que ese era el único hecho que podía destruirlo todo. «Entonces, divórciate», dijo él con un tono más firme. «Quiero estar solo contigo». De nuevo, un conflicto se encendió en su interior. Los pensamientos de perder todo lo que había construido con Tom se mezclaban con el deseo de estar con Kevin. Sintió miedo, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejarlo tan fácilmente. «No sé si podré hacerlo», admitió, sintiendo como sus manos se cerraban en puños. «Te he esperado todos estos años. ¿No entiendes que tú eres lo que necesito?», dijo Kevin, mirándola con esperanza. «No quiero hacer nada malo», susurró Britney, atrapada en una trampa de la que no sabía cómo escapar. Kevin volvió a besarla, y Britney sintió como todas sus dudas comenzaban a disiparse. No sabía qué hacer, pero el deseo de estar con él se hacía cada vez más fuerte. «Quédate conmigo», dijo él, y sus palabras sonaron como una promesa. Britney solo pudo asentir, dándose cuenta de que quizás esta era su única oportunidad. Pasaron horas inolvidables juntos, llenas de pasión y ternura, pero en su interior persistía la inquietud. Cuando Britney volvió a casa después de su encuentro con Kevin, estaba llena de emociones. Quería gritar de amor y felicidad, pero al ver a Tom, todo eso desapareció. La sonrisa en su rostro se desvaneció rápidamente y sintió como una fría ola de incertidumbre la envolvía. A la mañana siguiente, Tom estaba sentado a la mesa, disfrutando de su desayuno. Parecía cansado, pero trataba de mantener una actitud positiva. «Te has estado comportando de forma extraña. ¿Qué está pasando?», preguntó, levantando la vista de su plato. Britney intentó sonreír, pero su gesto se veía forzado. «¿Te lo imaginas?», respondió, tratando de ocultar lo que sentía por dentro. «No, no me lo imagino». «Pareces distante», dijo Tom, con preocupación en la voz. «¿Qué te ocurre?». Ella sabía que tenía que aclarar las cosas con Tom, pero no sabía cómo hacerlo. Era difícil siquiera empezar la conversación, porque sabía lo vulnerable que era Tom. Recordó cómo había reaccionado una vez cuando ella mencionó la idea de separarse. Escándalos, gritos, e incluso un ataque al corazón, todo volvió a su mente y con solo pensarlo, se le hacía insoportable. «Todo está bien, de verdad, solo estoy muy cansada por el trabajo», trató de tranquilizarlo, aunque sabía que no era del todo cierto. Tom la miró, con los ojos llenos de preocupación, y en ese momento Britney sintió una punzada en el corazón. «Solo quiero que seas feliz», dijo él, su voz se suavizó. «Si algo está mal, dímelo». «Necesito tiempo para pensar en todo», respondió Britney, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Cada día se obligaba a fingir que nada pasaba. Se estaba volviendo más difícil. Por las noches, cuando estaban juntos, Britney sentía como la distancia entre ellos crecía, una brecha que parecía imposible de superar. Cada noche terminaba en silencio y en el aire quedaban palabras no dichas. Pronto, comenzaron a surgir peleas entre Tom y Britney por cosas insignificantes.
Incluso las pequeñas cosas que antes no importaban, ahora desencadenaban discusiones. Britney empezó a mostrar descontento por todo. «Sabes que tengo mucho trabajo ahora, y solo quiero estar sola», dijo, molesta, cuando Tom se acercó a ella, intentando abrazarla. «No te entiendo», dijo él, sacudiendo la cabeza con decepción. «Has cambiado mucho en estos meses. Te has distanciado de mí, trabajas demasiado. ¿Acaso tienes a alguien más?», gritó Tom, molesto, y sus palabras eran como agujas afiladas. «Basta, no quiero seguir escuchando esto», gritó ella, agarrando una almohada y dirigiéndose al salón. Las lágrimas empezaron a llenar sus ojos, y sentía como su corazón se rompía. Entendía que la situación se estaba descontrolando, pero no podía contener sus emociones. Tom la siguió, su rostro distorsionado por la ira y la preocupación. «Espera, Britney. Tenemos que hablar», dijo él con la voz tensa. Ella no respondió, tratando de calmarse y no mostrar que sus palabras la habían herido. «No puedes simplemente huir de esta conversación», insistió él, deteniéndose en la puerta. «Me preocupa lo que está pasando con nosotros. Somos una familia». «Sí, una familia». «Pero no entiendes lo que me está pasando», gritó Britney, dándose la vuelta con el corazón lleno de dolor. «No sé qué te pasa. No compartes tus pensamientos, solo te encierras en ti misma», dijo él, bajando la cabeza. «¿Cómo puedo ayudarte si no me dices nada?». Ella sintió que la rabia se acumulaba en su interior. «¿De verdad quieres saber?», preguntó, y su voz sonaba desafiante. «Tal vez solo estoy cansada de todo lo que está pasando entre nosotros». «No tienes derecho a decir eso», gritó Tom, y su voz reflejaba todo el dolor que sentía. «Hago todo por nosotros». «¿Por nosotros? ¿O por ti?», susurró Britney, sin creer lo que estaba diciendo. «¿No te das cuenta de cuánto sufro mientras todo sigue según tu plan?». Tom la miró, y ella vio la desesperación reflejada en su rostro. «No sé qué decir», dijo él, y en su voz había una profunda desesperanza. «Pero no quiero perderte». Britney respiró hondo, sintiendo cómo las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Sabía que esta era una conversación que debía haber tenido lugar hace tiempo, pero en ese momento no sabía cómo manejarlo. «Yo tampoco quiero perderte», dijo, pero su voz carecía de convicción. Tom se acercó, y en su rostro se reflejaba toda la tristeza que sentía. «Entonces intentemos arreglar esto», dijo, su voz se volvió más suave, pero persistía con firmeza. «Quiero saber lo que te está pasando. Por favor, solo háblame». «No sé por dónde empezar», respondió Britney, sintiendo una lucha interna de emociones. «Empieza por decirme cómo te sientes», dijo él, acercándose más. «Podemos superar esto si lo hacemos juntos». Britney sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Sabía que su relación había llegado a un callejón sin salida, y su corazón se encogía al pensar que podría perder a Tom, quien aún la amaba. Estoy confundida», admitió ella con voz baja. «No sé lo que siento, y eso me asusta». Tom se acercó lentamente y tomó su mano. «Estoy aquí», dijo, mirándola a los ojos. «No estás sola». Britney respiró hondo y sintió como su corazón empezaba a latir más rápido. Sabía que su relación necesitaba ser salvada, y en ese momento, mientras miraba a Tom, se dio cuenta de que todavía lo amaba. Pero entre ellos estaba Kevin y los sentimientos que no la dejaban tranquila. «Necesito tiempo», dijo ella con miedo en su voz. «Te daré tiempo», respondió Tom con voz suave. «Pero debes saber que estoy dispuesto a luchar por nosotros». Britney asintió, y ambos entendieron en ese momento que el camino sería difícil. Pero tal vez, con esfuerzo conjunto, podrían superar lo que se interponía entre ellos. Tom estaba sentado a la mesa, aferrando una taza de café en la mano. Los pensamientos sobre Britney, sus cambios y su extraño comportamiento no lo dejaban en paz.
Sentía que algo estaba mal, pero no sabía cómo explicarlo. Pronto, sus sospechas comenzaron a crecer como una bola de nieve. Se decidió a tomar medidas extremas. ¿Será que solo está cansada?, se decía a sí mismo, aunque cada vez esa explicación sonaba menos convincente. ¿O es solo mi propia paranoia? A la mañana siguiente, Tom decidió llevar a Britney al trabajo y ese viaje marcó el comienzo de su plan. De repente, su ansiedad quedó en segundo plano. Inició una conversación trivial, intentando ocultar sus verdaderas intenciones. ¿Estás lista para la reunión con Laura hoy?, le preguntó, mirándola por el espejo retrovisor. Sí, siempre me anima verla, respondió Britney, con una voz alegre, pero en sus ojos había un rastro de sombra. Tom estacionó cerca de su oficina y la observó mientras ella caminaba hacia el edificio. Sabía que estaba mal, pero una voz interna no le daba otra opción. Necesitaba descubrir la verdad. Poco después, la vio salir para almorzar y su corazón se encogió. Se dirigía hacia la zona donde estaba el café. ¿Irá a encontrarse con él?, pensó, frotándose las manos con nerviosismo. Pero entonces la vio detenerse y sacar su teléfono. Parecía inquieta, como si dudara, y Tom sintió que sus temores se hacían realidad. Sin embargo, de repente, ella pareció cambiar de opinión. Britney envió un mensaje y entró al café donde se reuniría con su amiga Laura. ¿Qué está pasando?, susurró Tom, con los nervios tensos como las cuerdas de una guitarra. Mientras tanto, Britney y Laura ya estaban sentadas en una mesa del café. Laura notó que su amiga no parecía estar en su mejor estado. «Hoy estás un poco rara». ¿Todo está bien?, preguntó Laura, levantando las cejas. Britney suspiró, tratando de ocultar sus preocupaciones. «Todo está bien, solo estoy un poco cansada», respondió, pero su voz traicionó la lucha interna que llevaba dentro. «Siempre dices que estás cansada. ¿Tal vez solo estás agotada por el trabajo? ¿O es que hay alguien más?», preguntó Laura con una sonrisa, intentando aliviar la tensión, pero en sus ojos se reflejaba el interés. Britney dudó, pero luego se decidió. «Hay alguien», dijo, y en su voz se notó una pizca de tristeza. Laura dejó el tenedor, ahora toda su atención estaba puesta en Britney. «¿Quién es?», preguntó, sin ocultar su curiosidad. Britney vaciló, sin saber cómo empezar. «Es Kevin, mi ex. Me escribió el día de mi cumpleaños, y...» Britney hizo una pausa para reunir sus pensamientos. «Nos encontramos y desde entonces todo ha sido muy difícil». Laura se inclinó más cerca, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. «¿Kevin? Pero ustedes terminaron por razones importantes», dijo, sin poder creer lo que oía. «Lo sé, pero ese sentimiento que pensé haber olvidado volvió. Y ahora estoy confundida», admitió Britney, con la voz temblorosa. Laura se quedó en silencio, procesando lo que su amiga le había contado. «¿Qué piensas hacer? ¿Estás casada?». Britney sintió como la ansiedad volvía a atraparla. «No lo sé», confesó, frotándose la frente. «Cada vez que pienso en Tom, me invade la culpa. No quiero herirlo». «¿Por qué no hablas con él?», insistió Laura. «Tal vez él ya ha notado que algo está pasando». Britney lo pensó, pero sus miedos la abrumaron nuevamente. «Me da miedo su reacción. Él es muy sensible». «¿Recuerdas cómo reaccionó cuando le propuse separarnos?», dijo, sin creer que estaba diciendo esas palabras. «Entiendo que es difícil. Pero no puedes esconderte de esto. Si no le dices la verdad, solo empeorarás la situación», dijo Laura con un tono más firme. Britney asintió, dándose cuenta de que su amiga tenía razón. Pero los pensamientos sobre Kevin no la abandonaban y se sentía al borde del abismo. «¿Sabes qué es lo que más me asusta?», preguntó Britney, con los ojos brillantes.
No estoy segura de poder olvidar a Kevin. Eso me destroza. Pero debes recordar que tienes una vida con Tom. Él te ama. Le recordó Laura. Lo sé, dijo Britney, con voz apagada. Pero a veces siento que estoy perdiendo mi propia identidad. En ese momento, el teléfono de Britney vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y vio un mensaje de Tom. ¿Dónde estás? ¿Todo bien? Leyó en silencio. Su corazón se encogió. Necesito responder, dijo, tratando de ocultar su angustia. Por dentro, un torbellino de emociones la abrumaba y no sabía cómo resolver todo esto. Escribió rápidamente un mensaje y lo envió. «Todo bien, estoy almorzando con Laura», escribió. Laura la miraba con preocupación. «¿Estás lista para decirle la verdad?», preguntó. Britney suspiró y negó con la cabeza. «No, no estoy lista», confesó. «Pero tal vez debería intentarlo». En ese momento, entró en el café alguien que Britney no esperaba ver. Era Tom. Parecía preocupado y un poco perdido. «Te he estado buscando», dijo, acercándose a su mesa. Britney sintió como la tensión se apoderaba de ella. «Hola, Tom», dijo, intentando sonreír. «Hola», respondió él, mirándola con descontento. «¿Por qué no contestaste mis llamadas?». Laura sintió el ambiente tenso y se levantó. «Me voy, parece que necesitan hablar», dijo, y Britney asintió, sin saber cómo justificarse. Cuando Laura se fue, Tom se sentó junto a ella. «Estoy preocupado por ti», dijo, con voz más suave. «Te ves agotada». «Todo está bien, solo que este nuevo proyecto no me deja tranquila», respondió Britney, pero su voz sonaba poco convincente. «Por alguna razón, siento que eso no es cierto», dijo Tom, con los ojos buscando la verdad. «Te vi aquí, tan alterada». «¿De qué hablaban?». Britney se quedó paralizada, el miedo le hizo vacilar. Del trabajo», dijo, intentando evadir la respuesta. «Mientes», gritó él, con los ojos llenos de furia. «Lo veo. ¿Qué está pasando entre nosotros?». Britney sintió como su corazón latía desbocado. Sabía que ya no podría seguir ocultando sus sentimientos. «Yo, estoy simplemente confundida», dijo ella, con la voz temblorosa. «No sé cómo explicarlo, Tom. No trates de engañarme. Puedo ver que te estás viendo con él», dijo él, con la voz temblando de ira. «No me estoy viendo con él», exclamó Britney, sus nervios al límite. «No es tan simple». «Entonces explícame qué está pasando», gritó él, atrayendo la atención de otros clientes del café. «No sé cómo explicarlo», dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Es por él, ¿verdad? Es él quien te hace sentir así. ¿Lo amas?», gritó Tom, con la voz llena de dolor. «No sé si lo amo», respondió Britney, con la voz aguda y entrecortada. «Simplemente no sé qué hacer». Tom la miró, su rostro distorsionado por la ira y la desesperación. «Tienes que decidir qué quieres. No puedo simplemente sentarme y esperar a que resuelvas tus problemas», dijo él, mirándola intensamente. Britney apretó los puños y sus ojos brillaban por las lágrimas. Sabía que esto no era solo una pelea, que todo esto podría acabar en una ruptura. «No quiero perderte», dijo ella, con voz apenas audible. «Entonces dime la verdad», respondió Tom, su tono se volvió más vulnerable. Ella no sabía qué contestar. Dentro de ella, libraba una batalla entre los sentimientos por Kevin y el amor por Tom. «Intentaré entenderme a mí misma», dijo, esforzándose por sonar decidida. «Hazlo», respondió Tom, con voz baja y llena de expectativa. Britney sintió que su corazón se encogía. Sabía que el tiempo se agotaba y que tendría que tomar una decisión. Pero no podía simplemente renunciar a todo lo que tenían, y esa conversación solo lo confirmaba.
Tom la miró con ternura, aunque en sus ojos todavía había decepción. «Espero que entiendas que es lo realmente importante», dijo él, con la voz llena de preocupación. Britney asintió, y en ese momento supo que el camino por delante sería complicado. Sabía que los sentimientos por Kevin no desaparecerían así como así, y no podía seguir mintiéndole ni a sí misma ni a Tom. Como si respondiera a sus angustias internas, la pantalla de su teléfono volvió a encenderse. Era un mensaje de Kevin. «Britney, necesito hablar contigo», decía el mensaje. Ella se quedó inmóvil, sintiendo cómo su corazón se encogía. En ese instante, comprendió que estaba en juego no solo su felicidad, sino también la de Tom. La conversación nuevamente no llevó a nada. Se separaron para seguir con sus asuntos, y la noche transcurrió en un silencio pesado. La mañana siguiente comenzó para Britney con la rutina de preparar el desayuno. Estaba frente a la estufa, haciendo huevos revueltos y tostadas, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Tom ya estaba sentado en la mesa, inmerso en las noticias en su teléfono. La atmósfera en la casa era tranquila, pero Britney sentía que algo latente estaba creciendo y la ansiedad se filtraba lentamente en sus pensamientos. ¿Todo está bien?, preguntó Tom cuando ella se acercó con un plato a la mesa. Britney intentó sonreír. «Sí, solo estoy haciendo el desayuno como siempre», respondió ella, tratando de sonar despreocupada. En ese momento, sonó el timbre de la puerta. Tom se levantó para abrir. Britney se quedó en la mesa, sumida en sus pensamientos, cuando Tom exclamó: «Britney, es para ti». Ella se levantó y fue hacia la puerta. En el umbral estaba un repartidor con un gran ramo de flores. Britney supo de inmediato de quién eran. Agradeció al repartidor y volvió a la cocina. Las flores eran preciosas, rosas y lirios vibrantes que llenaron la habitación con un aroma dulce. Tom, observándola, sintió como su corazón se encogía. ¿Así que realmente hay alguien más?, soltó él, con los puños apretados, tratando de mantener la calma. Britney se quedó paralizada. La pregunta de Tom quedó flotando en el aire y tras reunir sus pensamientos, respondió: «Son de unos socios como muestra de agradecimiento», dijo secamente, sin saber cómo expresar sus sentimientos. «¿Socios, dices?», repitió él con incredulidad, su voz cargada de sospechas. «Sí, ¿sabes cómo es esto?». «Es solo un gesto», respondió, sintiendo cómo la tensión crecía. «Bueno, si es así», dijo Tom, aunque su rostro aún mostraba descontento. Después del desayuno, se fueron a trabajar, cada uno perdido en sus pensamientos. Britney intentó concentrarse, pero no podía dejar de pensar en Kevin. Se sentía atrapada, y esa sensación la atormentaba. Por la noche, cuando Britney regresó a casa, Tom ya la esperaba, y en sus ojos se leía la preocupación. «Tengo noticias para ti», dijo cuando ella entró. Britney sintió cómo se le encogía el corazón. «¿Qué noticias?», preguntó, tratando de sonar tranquila, aunque por dentro todo hervía. «Mi madre viene a vivir con nosotros para siempre», anunció él, con el rostro iluminado de alegría. «¿Cómo que para siempre?», dijo Britney, sintiendo cómo el pánico la envolvía. «¿Sabes cuáles son mis relaciones con ella?». «Lo sé, pero está pasando por un momento difícil y necesita nuestro apoyo», respondió Tom, sin notar su desconcierto. «¿No podías haberlo discutido conmigo?», soltó Britney, debatiéndose internamente entre la ira y la preocupación. «Sabes que no podremos convivir con ella». Tom suspiró profundamente, y una expresión de reproche apareció en sus ojos. «Pensé que lo entenderías». «Es mi madre, y necesita de nosotros», dijo, su voz se volvió más tensa. «Esto es injusto para mí», exclamó Britney, su voz temblaba por la emoción. «Ni siquiera me preguntaste cómo me siento al respecto». «¿Y cómo te sientes?», dijo él, levantando una ceja. «¿Sabes lo que está pasando?».
Britney sintió que hervía por dentro. «No quiero que ella viva con nosotros», gritó, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. «No puedo». Tom la miró, desconcertado. «No me entiendes. Tengo que cuidar de ella». Su voz estaba llena de frustración. «¿Y qué hay de mí?», dijo Britney, sintiendo cómo su voz se volvía cada vez más colérica. «Yo también tengo derecho a opinar». Tom frunció el ceño. «Solo quería ayudar», dijo, bajando la cabeza. Britney sabía que había llegado ese momento crucial en el que podía tomar la decisión correcta y liberarse de las cadenas que ella misma se había impuesto. La mañana era gris y lluviosa cuando Britney se levantó de la cama. Se sentía agotada, y cada mañana le resultaba más difícil obligarse a levantarse. Pero hoy tenía un plan. Cuando Tom se fue a la estación a recibir a su madre, Britney por fin pudo hacer lo que había estado postergando. Rápidamente, empezó a empacar sus maletas, sintiendo como su corazón latía al ritmo de su determinación. Cada cosa que guardaba era una despedida de la vida que conocía y un paso hacia lo desconocido. Cuando Tom regresó con la señora Espinosa, Britney estaba sentada en la sala, con el corazón latiendo con fuerza por los nervios. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó él, señalando las maletas, con el rostro lleno de sorpresa. Britney levantó la mirada hacia su esposo, y en ese momento sus ojos reflejaron determinación. «Tom, hace tiempo que debía haberte contado esto, pero tenía miedo de que volvieras a tener problemas de salud», comenzó, su voz temblaba por la emoción. «Ya te decía que ella no era para ti, y perdiste años con ella», interrumpió la señora Espinosa, su rostro distorsionado por el descontento. Britney sintió cómo la ansiedad se apoderaba de ella. Sabía que la conversación con Tom sería difícil. «Déjame continuar. Estoy con otro hombre y estoy embarazada de él», dijo con dificultad, sus manos temblaban de miedo. El silencio cayó en la habitación, un silencio que sonaba más fuerte que cualquier palabra. Tom la miró atónito, y luego su rostro se enrojeció de ira. «Me has traicionado», gritó, su voz retumbó. «¿Quién es él?». Britney sintió como el dolor la atravesaba. Sabía que él no lo entendería. «Me duele, déjame ir». Lloró, pero su mano ya apretaba su cuello, empujándola contra la pared. Tom parecía no poder contenerse más, como si toda la ira y la decepción que había acumulado se desbordaran. «¿Quién es?», volvió a preguntar, con los ojos llenos de furia. «Te lo pregunto una vez más». Britney no pudo responder, su garganta se cerró de miedo. «Es Kevin», logró decir apenas en un susurro. Pero eso solo encendió aún más su rabia. «Te odio», gritó Tom, con una furia que ella nunca había oído antes. «Basta, Tom, por favor», gritó ella, pero él no escuchaba. De repente, él le dio una bofetada y ella cayó al suelo. En ese instante los gritos se hicieron más fuertes y Kevin entró corriendo en la casa. «¿Qué está pasando?», gritó, con el rostro deformado por la preocupación. Kevin agarró a Tom por la camisa y le dio un puñetazo en la cara. Comenzó una pelea en la habitación. La señora Espinosa trató de separarlos, pero sus intentos fueron en vano. Kevin golpeó nuevamente a Tom, quien cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra el borde de la mesa. Todo parecía suceder en cámara lenta. En ese momento todos se dieron cuenta de que el golpe en la cabeza había sido fatal. Britney estaba sentada en el suelo, observando la escena sin poder hacer nada. «Todo es por tu culpa, desgraciada», gritó la señora Espinosa, dirigiéndose a Britney, su rostro retorcido por la ira. Britney no podía creer cómo todo había terminado de esa manera. Su mundo se derrumbó en un instante, y antes de poder asimilar lo que había sucedido, vio a Adam tendido en el suelo, mientras el caos se desataba a su alrededor.
Pronto, los policías llegaron al lugar del incidente, sus sirenas rompieron el silencio y rápidamente arrestaron a Kevin. Britney estaba en estado de shock por lo que había sucedido, su mundo se había puesto patas arriba. «Cariño, te amo», dijo Kevin mientras lo sacaban esposado de la casa, y sus palabras le desgarraron el alma. Britney sintió como las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía qué hacer. «Esto no debería haber terminado así», susurró, con el corazón latiendo con fuerza. Un mes después, Kevin fue sentenciado a 5 años de prisión y cada vez que Britney iba a visitarlo, se culpaba a sí misma por lo que había pasado. Sabía que podría haber evitado esta situación si simplemente hubiera hablado con Tom. El tiempo pasó y su vida cambió. Se quedó sola, criando a su hija Victoria. Cuando la tomó en brazos por primera vez, su corazón se llenó de ternura y dolor al mismo tiempo. «Mi niña, te pareces tanto a tu papá», sonrió Britney a través de las lágrimas, mirando a su hija. «Lo esperaremos, te lo prometo». Cada día se le hacía más difícil lidiar con los recuerdos de aquel día en que su vida se desmoronó. A menudo recordaba las palabras de Kevin y Tom, y un miedo persistente anidaba en su corazón, temiendo no poder construir una nueva vida. Mientras cuidaba de Victoria, los pensamientos sobre Kevin no la abandonaban. «¿Cómo estás, Kevin?», susurraba cuando Victoria se dormía. Y aunque su corazón se rompía por la soledad, entendía que debía ser fuerte por su hija. Cada día, Britney buscaba nuevas maneras de afrontar el dolor y el resentimiento. Visitaba a Kevin en prisión y cada encuentro estaba lleno no solo de amor, sino también de las oscuras sombras del pasado. «Te esperaré», decía cuando se despedían. Pero a pesar de todo lo que sucedía, Britney sabía que les esperaban tiempos difíciles. Tenía que encontrar la fuerza dentro de sí para no solo superar estas pruebas, sino también convertirse en la mejor madre para Victoria.